Manuel, muy bienvenido. Me alegro de verte, de poder compartir contigo este tiempo que tenemos por delante. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de contarnos un poquito de tu historia, de cómo Dios te ha sacado de un sitio y te ha llevado a un lugar que nos vas a contar, de qué se trata y cómo es. Así que, Manuel, adelante, cuéntanos un poquito de dónde vienes y dónde estás. Bueno, mira, actualmente soy copastor de la iglesia Betania Aposento Alto de Huelva. Aquí estoy sirviendo desde el año 2003, que regresé de México. Yo me convertí en una obra, tenía muchos problemas en mi vida personal y estaba muy perdido y con 38 años el Señor me alcanzó a través de un problema que estaba viviendo. La verdad es que hizo conmigo un trabajo tremendo y en la obra donde estaba empezó a expandirse en ese tiempo por diferentes lugares del mundo, y en la casa donde yo vivía formamos un grupo de oración apoyando a la gente que se habían ido desde las diferentes casas a servir al extranjero, y de ahí, de alguna manera, fue mi primer contacto con el mundo misionero. Empezamos a orar por las misiones que esta obra iba abriendo en diferentes países, y de 20 chicos que formábamos un grupo de oración, 18 terminamos en las misiones. Yo tuve en un principio un llamado, yo interpreté de que una de las casas que se querían abrir era Italia, y vivía arriba, en la cama de arriba mía dormía un italiano, y yo, interpretando a Dios, dije: el Señor me ha puesto aquí, que me va a enseñar idioma. Y anhelé irme a Italia, pero en el transcurso de ese tiempo el Señor me mostró que era México donde me quería usar. Lo puse en oración. Sería demasiado largo contarte el trasfondo de cómo Dios fue trabajando en mi vida durante este tiempo, pero al final, pues bueno, al final lo hizo posible. En el año 95 me fui a México y estuve allá hasta final del 2002. En el 2003 me regresé a España y empecé a servir en la obra con el pendiente de que me había venido antes de tiempo, que debería haber seguido allí. No leí bien los tiempos de Dios, quise no hacer la mía, sino que... Y bueno, pues hace 5 años, cuando me jubilé, pues de nuevo ese anhelo o esa inquietud que había en mi corazón de haber estado haciendo las cosas un poco a espaldas de Dios, o haciendo la mía en vez de su voluntad. El Señor, que es bueno en sobremanera, me dijo que quería hablar conmigo, pero que quería hacerlo en México. No me daba una respuesta aquí en España, y tuve un tiempo ahí dándole vueltas de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué en México? Y no me puede decir allí. Y hablando un día con mi esposa, ella me animó, me dijo: Manuel, pues agarra un billete de avión, te vas para México. Y bueno, y en la expectativa de saber cómo era la historia, pues me fui. Me fui con la idea de volver a tomar contacto con las cosas que hacía, retomar los contactos que no pude hacer porque la obra no me permitió de profundizar más en lo que estaba haciendo, en lo que yo sentía que era mi llamado. Y me vine muy ilusionado porque sentí el respaldo de Dios, decir que si estaba dispuesto, de nuevo la puerta de México estaba abierta. Y fue un año de mucha oración, fue un año de mucha búsqueda. Me fui en el mes de septiembre, estuve septiembre y octubre en México, y cuando regresé, ahí tuve también, no oposición, pero sí por parte de mis pastores, pues el que yo me fuera no lo entendían mucho, de decir: bueno, ¿cómo te vas ahí? Porque la verdad es que la iglesia donde sigo en Huelva es una iglesia muy comprometida socialmente. Tenemos casas de acogida, en fin, tenemos mucha obra social, y como en todos lados, hay mucho trabajo y pocos obreros. Pero bueno, poco a poco el Señor fue haciendo un trabajo hasta el día de hoy que es increíble, ¿verdad? Manuel, déjame preguntarte, volvemos un poquito atrás en la charla y me explicas cómo fue el proceso de Dios en tu vida
en el que algo se fue moviendo, algo se fue rompiendo hasta que entendiste cuál era tu llamado? Cuando te comentaba antes que cuando yo llegué al sitio donde tuve mi primer encuentro con el Señor, llegué con un grave problema que había destrozado mi vida por completo, mi familia. Llegué solo, yo ya no me quedaba absolutamente nada, ya deseando de morirme y mi único deseo era salir de mi problema. Empecé a ver a mi alrededor vidas transformadas, empecé a ver el poder de Dios en otras personas. De alguna manera, con sus vidas me mostraron algo que entendí mucho después cuando en el Evangelio habla en la parábola de la Gran Cena, cuando le dice el Señor al siervo que ya había metido a los cojos, a los mancos y le dice, fuérzalos a entrar. Y entendí esa parte de fuérzalos a entrar, que no era agarrar a la gente de las orejas y llevarte a la iglesia, ¿no? Sino que era que con nuestra vida pudiéramos impactar en la vida de los demás. Y de alguna manera yo fui forzado a entrar porque yo anhelé de ser o de vivir como las personas que estaban a mi alrededor, ¿no? Y cuando yo oraba al Señor al principio, todavía sin conocerlo mucho, diciéndole que me sacara de mi problema, el primer gran regalo que Dios me hizo fue mostrarme de que mi problema no era las cosas que yo hacía, que mi único problema era que Él no era el Señor de mi vida y la consecuencia de que Él no fuera el Señor de mi vida me había hecho llevar la vida desordenada que llevaba, ¿no? Entonces eso me encaminó mucho a buscarlo a Él, y la verdad es que yo me siento un privilegiado de la manera que Dios me ha cuidado, porque te digo que en ese tiempo empezaron a surgir la expansión de la obra en otros lugares y de una manera espontánea, porque nosotros teníamos grupos de oración en la casa donde vivíamos, no todos los chicos, sino un número de personas teníamos. En la oración fue donde, porque en los secretos y en la comunión con Dios es donde Dios te puede hablar. La oración no la entendemos porque vamos a orar y sacamos la lista de compra y no nos paramos a escuchar a Dios. Y en estas reuniones donde nosotros empezamos a interceder por la obra misionera, fue donde Dios fue poniendo carga no solamente en mi corazón, te digo, en el corazón de las personas que estábamos en el grupo, y fue empezando a movernos a un lugar y a otro. Te comentaba de que en un principio había varios países a los que se podía optar por ir, y yo escogí Italia porque arriba mío vivía un italiano, en la cama de arriba mía, y dije, bueno, yo tengo aquí hasta el que me va a enseñar el idioma, ¿no? Pero un día orando el Señor me dijo que no, que donde quería usarme era en México. Y fíjate que desde el llamado, desde ese primer llamado que yo sentí de servirlo ahí, que yo le pedí confirmación, y me pasaron cosas súper curiosas. Bueno, la palabra no es curiosa, ¿no? Yo estaba trabajando en uno de los trabajos que hacía allí en la obra, llevábamos un mercadillo, y yo iba a una plaza que está en Santander, que era en la ciudad donde vivía. Íbamos a una plaza que jamás era una plaza que está detrás de la Plaza de Toros. Nunca me había fijado ni en el nombre de la plaza, y cuando yo estaba pidiéndole a Dios confirmación, resulta que la plaza se llama Plaza de México. Y es más Álvaro, no te lo pierdas. En medio de la plaza hay una piedra, un reloj azteca que es pues como de 15 metros de diámetro. Y nunca había percibido yo de que ahí estaba ese objeto. O sea, que yo el día que estaba pidiéndole confirmación a Dios, ese día que llegué allí vi y dije, wow, como nunca me he fijado antes en este detalle, ¿no? Qué bonito. Claro, para ti fue como una confirmación. El momento en que se luego viene a la mente esa pasaron, información y dices, lo encajas todo, ¿no? Luego fueron pasando más cosas, ¿no? Luego fueron, y fue muy especial. Te cuento esto porque es muy, muy interesante, de que el anhelo de servirlo, más cuando yo tenía el llamado ya de Dios de decir, te quiero usar en México, mi primera idea es, me voy. Yo no llevaba mucho tiempo en la obra, yo necesitaba maturar muchas cosas, todavía tenía que crecer, y cada vez que yo buscaba de Dios para que me pusiera en gracia a la hora de hablar con los líderes, de que me escogieran a mí para ir,
pues cuando yo oraba a Dios, decir, bueno, Señor, pues en mi palabra, el Señor me decía, tranquilo, Manuel, todavía no es el tiempo. Y yo vi como chicos del grupo se iban yendo a otros países y a mí el Señor me tenía frenado, no me... Había algo en mi vida, te digo que mi familia estaba muy destrozada. Yo anhelaba que Dios me arreglara la situación con mis hijos, que era algo que me torturaba, ¿no? Llevaba muchos años sin verlo y ellos no querían saber nada de mí. Y yo lo había entregado a Dios, pero lo había entregado con la boca chica. Porque yo decía, Señor, está en tus manos, si es tu voluntad, me los da, y si no, pues bueno, lo aceptaré como parte de las consecuencias de una vida en desorden que yo he llevado, ¿no? Y cuando por fin el Señor, después de mucho proceso, me hizo entender de que una cosa es lo que nosotros proclamamos y otra cosa es lo que hacemos. Porque cuando yo decía, Señor, te entrego mis hijos en mis manos, y pasaban 2 meses y no ocurría nada, yo intentaba de llamar por teléfono, ponía mi parte y el Señor me decía, no, esto no es entregármelo a mí, no entregármelo a mí es, tú olvídate y yo pues obraré. No, nunca me dijo, te los daré, sino yo obraré. Y en un estudio entendí esa parte. Te lo estoy resumiendo mucho, pero creo que la idea va a quedar. En ese estudio entendí que yo no estaba haciendo bien esa entrega que yo le había hecho a Dios, de decir, dejo esta situación en tus manos. Si yo actuaba, no lo estaba dejando en sus manos. Y muchas veces ocurre en nuestra vida con muchas cosas, ¿no? Y ese día sí fue algo real. Y cuando sentí de parte de Dios de volver a contactar con ellos, me costó dar el paso porque pensé que de nuevo me iba a equivocar, y con un temor reverente decir, Señor, no quiero, no. Pero el Señor me estaba, llama. Y ese día se arregló todo. Y ese día, Álvaro, fíjate, yo cambié mi oración, ¿no? Y como llevaba tiempo esperando para ir para México, pues dije, pues ahora quiero que me des gracias para hablar con mis líderes, para volverme de nuevo a mi ciudad, acercarme a mis hijos. Y el Señor me dijo, no, ahora ya estás preparado. Ahora vas a acercarte a tus líderes y le vas a decir que te quieres ir a México, porque te vas a ir a México. Y yo no lo entendía con mi mente, pero sí lo entendía con mi corazón. Sabía que el plan de Dios, el Señor me había enseñado en ese tiempo que sus planes eran mucho mejor que los míos. Y de hecho así fue, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Porque la manera de que yo me fui fue algo inusual dentro de la obra. La cosa se hacía de otra forma, ¿no? Pero fui en el tiempo de Dios y fue especial. Fue muy especial. Wow. Gracias por compartir estas partes de tu vida. La verdad es que me ilusiona ponerme en lugar de alguna persona que esté viendo el video y diga, pienso que se me acabó el tiempo, pienso que ya soy mayor, pienso que mi cuerpo está incompleto, que estoy impedido, que tengo un problema, que pienso y no y ya no podré servir a Dios, ¿no? Así que tú llegaste, cumpliste 65 años, te jubilaste y en lugar de sentirte ya estoy muy mayor, con perdón, me falta un brazo, que la gente no lo ve en el video, pero te falta un brazo, me voy de viaje, no sé exactamente qué voy a hacer, pero voy a creer a Dios. O sea, ayúdame no solo a comprenderlo, sino que a lo mejor alguien pueda decir, no voy a mirar mis limitaciones, voy a creer a Dios. Mira, Álvaro, yo hoy, aunque pueda parecer, yo hoy le doy gracias a Dios de que este ministerio que ha levantado en mi vida lo haya hecho con la edad que tengo y en las condiciones que tengo. Porque no sé si habrás visto algún video de cómo es mi caminar cuando yo estoy por México. Son 5 meses a full. Coges el 4x4, conducir con un solo brazo. No hay descanso. No es un 4x4. Es que además no es un 4x4. Es un coche antiguo, grande. Un día Dios me lo dará, ¿no?
Claro, pero es pero una con una camioneta sola mano automática. y por esos caminos de tierra y las curvas y los kilómetros que haces, ¿no? Es por la gracia y por la misericordia de Dios. O sea, mis fuerzas no alcanzan ahí. Yo me conozco cuáles son mis limitaciones. ¿Sí? Y el ritmo de vida que yo tengo durante esos 5 meses, además, ya algo que he podido comprobar. Yo pongo mis pies en México y, y mi cuerpo se vuelve misionero. Ya no soy yo, ya es Cristo en mí siempre. Y si no fuera por su gracia y por su misericordia y por la fuerza, donde Él cumple sus promesas, que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Yo me canso, andando por la calle me canso. Y tú me ves en la montaña y soy una cabra montesa, subiendo y bajando camino. No ya con el coche, sino caminando, porque con el coche voy hasta donde puedo llegar. Luego hay que caminar bastante. Y es imposible para el hombre, pero gracias a Dios que tenemos al Dios de lo imposible. Y no es una frase que utilizamos mucho en el Evangelio, pero qué bueno de que Dios me pueda permitir el poder comprobar de que Dios es real. Dios no es un Dios de frases bonitas, Dios es un Dios de realidades. ¿Qué cambia en la vida de una persona cuando decide obedecer a Dios en una cosa así? Decir, doy el primer paso. ¿Qué ocurre en tu vida? Y a partir de ahí, ¿cómo empieza Dios a revelarse? Yo no viví esa etapa de voy a quererte por un día. Yo fui convencido de que Dios si Él me llamaba, no me tenía que preocupar de nada más. Pero de nada más me refiero a nada más. O sea que no es en todo. Yo voy con la plena certeza de que si Dios, si estoy haciendo la voluntad de Dios, de lo demás es que no me tengo que preocupar. Por supuesto que ha Y habido una preparación de tu persona, es decir, claro, años claro, en el que tú has estado claro, sirviendo, acercándote a Dios, buscando de Él, claro, dejándote imprimir por Él, claro. hasta que llega ese paso. Por lo tanto, es importante no saltarnos las etapas, ¿no? Es decir, No, 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 no. Yo, mira, te digo que yo me siento un privilegiado cuando yo empecé a analizar mi vida vieja, mi vida sin Cristo. Me di cuenta de que mis problemas venían pues, desde niño, desde con 12, 13 años empecé ya a sacar los pies del plato, ¿no? Como decimos vulgarmente, ¿no? Y me di cuenta de que yo no había sido un niño, me había saltado la infancia porque me juntaba con personas mayores que yo. Siempre busqué de estar no viví mi juventud, se vivió de una forma tan loca que no disfruté las etapas de la vida. Y cuando yo nací de nuevo, una de las cosas que el Señor me enseñó es decir, quiero vivir la infancia, quiero vivir la adolescencia, quiero vivir la juventud, quiero vivir... Y he vivido todas las etapas como cristiano sin anticiparme a nada, sin querer estar por encima, sin creer sino aprovechando cada momento de Dios en poder disfrutar de la vida que Dios nos regala, ¿no? Y la verdad es que, claro, llegar aquí es un proceso, porque en la vida del cristiano es un camino, y todo camino tiene un principio, ¿no? Pues bueno, nos convertimos y comenzamos a caminar como cristianos, tiene un final que es, bueno, llegar al final de la carrera, es decir, he peleado la buena batalla, ¿no? Pero entre ese principio y el final hay un transcurrir, hay un caminar diario, ¿no? Y ahí es donde se forja. Donde se forja tu carácter y sobre todo donde se forja el decir yo quiero las cosas de Dios por encima de todo. Gracias a Dios te dije, cuando llegué a España de nuevo en el año 2003, en el anhelo yo siempre he sido un familiar, mi familia, pues la que era mi antigua esposa, ya nos habíamos divorciado antes incluso de yo irme, por fin, de consecuencias de mi vida anterior. Y yo anhelaba formar una familia. En el lugar donde estuve tuve muchas oportunidades, chicas afines, con atracción, pero nunca tuve el respaldo de Dios. No, 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 no. Hasta el día que conocí a la que es mi esposa hoy, que fue vernos y fundirse los plomos y el Señor decirme, esta es la mujer que yo tengo para ti. Y la verdad es que gracias a ella puedo hacer lo que hago también, porque para ella no es fácil. Uy.
Parece que se ha cortado la llamada, o sea, el internet está funcionando mal. Manuel, Álvaro, yo no sé si ha afectado a ahora te escucho. ahora. Sí. Ahora te escucho, no te veo, o sea, se ha congelado el video, pero te escucho. Pues no sé si es que yo tengo mala cobertura o algo. No sé Pues si es cosa mía o tuya. eh, Porque llevo un par de días con problemas a causa de la tormenta esta grande que va a venir a Huelva. Ha sido tremendo lo que ha pasado por aquí. sí. Y se ha quedado tocado todo. Vale, mira, ahora se ha recuperado el video, ya te veo, ya se ha recuperado la Vale. llamada y... Wow, qué bonito, Manuel, poder confiar en Dios y poder depender de Él en estas etapas y sobre todo me he quedado con cómo Dios te habla, ¿no? De hecho, creo que es una de las... Es un tema que escuchamos mucho hablar, es decir, Dios me habla, Dios te habla, pero a veces mm, ese, no es tan palpable esa voz, ¿no? No es tan, estoy totalmente seguro de que era Dios, o a veces es mi conciencia, lo sé diferenciar, ¿sabes? Que todos escuchamos a Dios de formas diferentes, a veces Sí. es cuando leemos la palabra, de repente un párrafo salta, ¿no? Y dices, Dios me ha hablado, ¿no? Pero es el Espíritu Santo revelándote algo, pero no necesariamente podemos decir es que ha sido una voz audible. ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo identificas que es Dios quien está hablándote? Mira, es fácil de explicar, ¿verdad? Eh, Todo tiene que ver con dos cosas, con la obediencia y con la intimidad. Eh, si, por poner un ejemplo gráfico, si yo estoy en un lugar y donde hay, imagínate, más de 300 mujeres, eh, mujeres me refiero a madres, y yo estoy jugando con mis amigos, mi madre en medio de esas 300 me llamaba por mi nombre y yo sabía distinguir cuándo era ella y cuándo era cualquier otra. Pues la cuestión es afinar nuestro oído espiritual de tal manera que cuando las voces que suenan en nuestro interior, porque yo tengo muchos pensamientos que van acorde a la voluntad de Dios, pero no es la voz de Dios. Cuando Dios me habla, que no es Dios, no, yo no tengo un diálogo continuo con Él, pero cuando Dios me habla para cosas específicas, yo distingo su voz, me hable en sueños, me hable como sea. Yo he llegado a escuchar la voz audible como alguien que tengo a mi lado y he soñado con algo, he tenido un pensamiento que sé que es un pensamiento que Él ha puesto en mi corazón y lo distingo sobre los otros muchos pensamientos que vienen a mi vida, pero que digo, tiene que ver con la obediencia y con la intimidad. Qué importante desarrollar una relación con Dios en la que aprendamos a distinguir las voces, ¿no? Sí, Qué bueno. Muchas gracias también por esa aportación, Manuel. Creo que ahora podríamos, antes de cerrar, encauzar esto para que aquel que está mirándose a sí mismo y decir, vale, ¿en qué etapa estoy? ¿No? Creo que hay algo, pero no estoy seguro. Y creo que hay unas cosas que tengo que crecer, que tengo que hacer antes de dar un paso, ¿no? O antes de entender claramente si esto es de Dios o no, ¿no? ¿Qué pautas, qué sugerencias, qué podrías decirle a esta persona? mira, antes de nada quiero hacerte una matización con respecto, porque es importante lo de saber que las cosas vienen de Dios. Porque lo importante, Álvaro, no es hacer cosas para Dios, que está bien, ¿no? Yo creo que todas las personas creyentes, todas las personas que de alguna manera quieren agradar a Dios, yo he pensado así durante mucho tiempo, que yo necesito hacer cosas para Dios. Pero Dios me llevó un día a descubrirme algo, que lo importante no es lo que nosotros podamos hacer para Dios. Lo importante y lo realmente fundamental en nuestra vida es que hagamos las cosas de Dios, las cosas que Él tiene preparado para nosotros. A veces queremos hacer cosas porque son nuestros deseos, vemos la necesidad y está muy bien, ¿no? Yo te hablo, yo aquí en la obra social de la iglesia me implico en muchas cosas que no deja de ser una obra social, ¿no? Pero luego está el plan de Dios y lo que Dios tiene para tu vida.
Por eso te decía que es importante lo de que es la obediencia y lo que es la oración, la intimidad con Él, ¿no? Dentro de las distintas cosas que hacemos en Bendecidos para Bendecir, para que lo puedas entender, uno de los proyectos que tenemos es Biblias con propósito. Y la primera vez hace 3 años, cuando yo tuve la oportunidad de poder invertir en Biblia, yo reparto mucho material de evangelismo a los grupos, porque yo lo que hago es animar a la gente a que salgan a implicarlos dentro de la Gran Comisión, que entiendo que la misión es de todos los cristianos, porque todos los cristianos estamos llamados a formar parte de la Gran Comisión. De hecho, Jesús, después de enseñar durante 3 años profundamente a sus discípulos sobre muchas cosas, cuando se iba y le tuvo que dar la última instrucción, fue y me seréis testigos en todas las naciones, ¿no? Y la misión, que también es una parte que debíamos haber tocado, no es solamente salir de misionero a un país. La misión está en tu ciudad, en tu pueblo, en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia, con tus amigos, ¿no? Si Dios te manda otra cosa, pues adelante, ¿no? Te digo que cuando yo me vi la primera vez con la Biblia, pues bueno, yo entiendo, yo sé el poder transformador de la Biblia, porque la Biblia ha transformado mi vida, ¿no? Y mi primera idea es, pues bueno, pues voy a intentar dejarle Biblia a estas personas que yo muevo para que salgan a evangelizar, para que puedan también regalar Biblias a los sitios donde van, ¿no? Pero buscando de Dios, porque no tenía mucha economía para comprar muchas, y tenía que decir, bueno, quiero ser efectivo, no quiero que esto que voy a hacerlo a tener un propósito, ¿no? Por eso se llama Biblia con propósito. Y buscando de Dios, te digo que cuando uno aprende, esa vez Dios no me habló de una forma audible, pero sí todos los pensamientos que venían a mi vida venían de parte de Él, porque Él encauzó la situación de tal manera, para que lo pueda entender la gente. Él me dijo, Manuel, mira, si tú tuvieras que regalar un diamante, el diamante más valioso del mundo, ¿lo darías de cualquier forma? ¿Se lo darías a cualquiera? ¿Le dirías, toma el diamante, toma esto, ¿no? Sin saber qué es lo que esa persona va a saber, qué es lo que tiene en sus manos? Y me hizo ver que no podría jamás hacer nunca un regalo más valioso que la Biblia. Nunca. Yo le podría regalar a la persona la cosa más valiosa en dinero, en cosas materiales, pero jamás le podría regalar algo tan valioso como la palabra de Dios. Y Él empezó a mostrarme lo que su palabra había hecho en mi vida. Cómo mi vida había sido transformada a través del valor de la palabra. Y empezó, primero que nada, a mostrarme a mí que este libro, que a veces, pues bueno, no deja de ser un libro, no deja de... ya está demasiado en desuso en las iglesias. Se lee poco la Biblia, uno de los grandes problemas. Por eso se escucha poco a Dios, porque Dios habla a través de la palabra, sobre todas las cosas, ¿no? Y me hizo ver que la importancia de que las personas que se pudieran, me dijo, mira, repártela de esta manera, que cada persona que recoja una Biblia para evangelizar con ella, no se la dé al primero que se encuentre o piense, pues mi prima no tiene Biblia o mi tía no tiene Biblia, sino que la guarde en casa, que ore sobre ella y que espere que yo le muestre a quién se la tiene que regalar. Y cuando vaya a llevársela, aunque sea el más grande de sus enemigos, si yo pongo en su corazón de que lo haga, que vaya con la seguridad de que yo ya he preparado el camino antes. Y no solamente que le dé la Biblia, sino que se comprometa de alguna forma a enseñarla a amar. Si volvemos otra vez a lo del diamante, yo te voy a dar un diamante valioso, te digo, Álvaro, mira, esto no es cualquier piedra, esto es un diamante, esto vale, cuídalo, no lo dejes ¿no? En fin, te daría una serie de instrucciones, ¿no? Pues de la misma manera, él me llevó a cómo tenía que regalar esas Biblias para que realmente fueran efectivas. Y te puedo decir que llevamos ya 2 años con este proyecto y es increíble, increíble. No todo el mundo lo obedece, no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo hace, pero tengo testimonio de personas que han sido pacientes de guardarla y tengo un testimonio tremendo de lo que Dios ha hecho. Y... Me ha encantado. Ya había escuchado la historia, pero de tu boca, pero la verdad es que me encanta y vale la pena tenerla aquí grabada para que muchos puedan verla. Es precioso como es una idea, es de alguna forma práctica, como alguien en su día a día, con sus vecinos,
puede tenerlos en su lista de oración y esperar en qué momento es con Dios preparando el camino y el corazón para entregarles la palabra. Y luego cómo esto puede ser un gancho para convertirse en discipulador, alguien que discipula a sus Claro, ¿no? amigos o sus Sí, amigas, es ¿no? parte del compromiso. Porque, claro, pensamos que esta es la labor del misionero, ¿no? Y en otros casos es la labor del pastor. Pero como misionero, que viene de también ser pastor, ¿cuál es tu definición del ser un hijo de Dios? ¿Es solamente cumplir las normas, tener una intimidad con Dios y estar siempre los domingos a tu hora? Es decir, ¿en qué consiste para ti como misionero? ¿Hay una visión que haya ampliado después de tus viajes, que digas, como hijo de Dios veo las cosas diferentes desde la misión? Y que sea aplicable a alguien que no viaja. Sí, 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 sí. Cambiar, sí, sí han cambiado muchas cosas, porque quiera que no, el estar, yo estoy aquí y estoy en contacto con la gente de allí, no termino de, o sea, estoy continuamente trabajando en la iglesia, trabajando fuera. No se trata de activismo, Álvaro, no se trata de activismo. Dios nos demanda, de cada uno de nosotros nos demanda lo mismo. Hay mucha necesidad en cualquier sitio. La misión es parte de toda la iglesia. Somos un cuerpo. Una de las cosas que tiene, a ver si así te lo puedo explicar bien, una de las cosas que tiene la misión, por eso te decía antes que yo le doy gracias a Dios de que este ministerio me lo haya dado con la edad que tengo, en las limitaciones que tengo y las condiciones que tengo, porque aunque yo quisiera, le tengo que dar la gloria a Él, porque es evidente que yo por mi fuerza no puedo, ¿no? Pero no obstante así, hay mucha gente que cuando ven lo que hago, cuando hablan conmigo, me escriben y me dicen, wow, me gustaría ser como tú, y de alguna forma me halagan, ¿no? Gracias a Dios yo estoy ya curado de espanto en ese sentido, ¿no? Y Dios me ha enseñado también a abrir esa es una puerta que yo tengo para, no solamente como contestación a esa pregunta, sino algo que puede ser fundamental en nuestra vida. Cuando de alguna manera en nuestra vida es visible y de alguna forma no es normal, digamos, y estás haciendo cosas que otras personas por lo que sea o no se atreven o no dan el paso para hacerlas y de alguna forma me dicen, me gustaría ser como tú, ¿no? ¿Sabes qué? Lo importante, Álvaro, nunca, jamás, por grande que sea, lo importante nunca será lo que nosotros hagamos. Lo importante siempre será que un día Jesús dejó el cielo, vino a la tierra y murió por nosotros. Porque si Él no hubiera dado ese paso, y me cuesta trabajo no quebrantarme si Él no hubiera dado ese paso de amor, yo no estaría aquí, Álvaro, ni tú tampoco, ni ninguno de los que vamos a la iglesia, aunque sea simplemente como congregante. Si Él no hubiera dado el paso de buscarnos a nosotros, si Él no hubiera dado esa muestra de amor, todo sería en vano. Y ahora pues ya depende de hasta dónde está el agradecimiento de tu corazón, hasta dónde está el decir, yo me creo la vida eterna o yo tengo miedo de morirme e irme al infierno. Es muy diferente. Porque a veces, mira, uno de los principales enfoques que Dios está dando al ministerio es reevangelizar a la iglesia. A veces nosotros como pastores tenemos que dar muchas veces cuenta delante de Dios de que con el afán de ver nuestras iglesias llenas nos conformamos con eso y de alguna forma estamos engañando a la gente pensando de que decirle no, tú con que venga al culto los domingos, no, Dios es algo más grande que todo eso, Álvaro. Y te digo, no se trata de salir a ningún lado, no se trata de llevar una vida sacrificada por poner un nombre o no, se trata de obedecer a Dios. Por eso somos todos parte de la misión, porque la misión empieza en Jerusalén. Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de las naciones. Y nuestro vecino necesita ser evangelizado.
de alguna forma estamos llamados todos a estar dentro de la gran comisión, allá donde el Señor nos ponga. Y en la misión de la iglesia misionera, que sí sale hasta el último rincón de la tierra, también forma parte de todo. Y mucha gente dice, me gustaría irte, y yo le digo, ¿te gustaría venirte conmigo? Pues aparta todos los días un tiempo de tu vida para orar por el ministerio y estarás conmigo con lo que yo estoy haciendo. Yo seré la parte visible de lo que se hace, pero tú eres una parte fundamental, con tus oraciones, con tus ofrendas para sostener el ministerio, con lo que Dios ponga en tu corazón de hacer, pero formarás parte de la misión. Cuando hemos tenido conversaciones durante los últimos meses, hemos coincidido en la necesidad de que haya un despertar entre los hermanos hacia la obra del día a día, es decir, a qué nos está llamando Dios. Y hoy has hecho énfasis en el no activismo. Entonces, o una cosa o la otra, ¿dónde nos quedamos? Porque realmente hay un deseo en nuestro corazón de que haya un movimiento, movilizar, que seamos más fácil de movilizarnos, ¿no? Qué bonito que fuéramos como movidos por el viento y todos estuviéramos a toda hora guiados por el Espíritu para orar por la gente, o incluso vemos una necesidad, vamos y buscamos una solución. Eso no es activismo, eso es ser un hijo de Dios. Pero entonces, ¿dónde tú ves esa diferencia para que un día me digas, la iglesia no se mueve, necesitamos hacer cosas, estamos motivando a la iglesia, y otro día me digas, no al activismo, no al activismo? No, verás, a lo que yo me refiero, mira, yo recuerdo antes de la pandemia, yo doy gracias a Dios por el tiempo de la pandemia. El tiempo de internamiento de la pandemia para mí fue definitivo. Yo ya me había ido ya por primera vez un año a México y vino luego aquí el confinamiento y bueno, yo no he dejado de ir luego, a pesar de todas las trabas demás. Pero yo antes de la pandemia le pedí al Señor que me diera días de 48 horas porque me faltaba tiempo. Y cuando el primer día del internamiento, nosotros tenemos una casa de acogida que está en un pueblito, está como a 25 kilómetros de donde yo vivo, y el pastor de la iglesia vive al lado de la casa, ¿no? Y el primer día yo tenía hecho un papel de la iglesia que me permitía el salir y para poder asistir y me paró la Guardia Civil, nada, a 500 metros de mi casa, donde va, pues bueno, ya les mostré, me dijo, oye, ¿hay alguien que lo pueda atender? Y me mandó a darme la vuelta. Y yo pasé el internamiento entero metido aquí en casa. ¿Sí? Y recuerdo de los primeros días donde yo estaba orando, buscando al Señor, el Señor me dijo, Manuel, por fin te tengo donde yo quiero. Tú no necesitas días de 48 horas, tú necesitas pasar más tiempo conmigo. Ahí es donde te digo del activismo, porque una cosa es hacer las cosas para Dios y otra cosa es hacer las cosas de Dios. El activismo es el estar peleando 70 batallas y dando golpes por todos lados y no ser efectivo en ninguno. Dice en el libro de Efesios que somos hechuras suyas, somos creados para toda clase de buenas obras, las cuales Él ya ha preparado de antemano. Él tiene preparado para tu vida, para mi vida, para la vida de todos los que van a escuchar este video. Él tiene un plan. Por eso te decía que consiste en obediencia y en intimidad. Porque cuando tú estás en intimidad, tú puedes escuchar cuál es el plan de Dios para ti. Y tú en obediencia puedes decir, ¿lo acepto o no lo acepto? El Señor no te desecha si tú no lo aceptas. Ni la obra se deja de hacer si tú no la aceptas. Si en ti ha puesto un llamado de hacer algo determinado y tú sientes que es de parte de Dios y tú dices, Señor, no me encuentro capacitado, el Señor no se va, por una palabra que podamos entender, no se va a molestar contigo. Te va a usar en otra cosa. Si tú tienes un corazón dispuesto a servirle. Pero ¿sabes qué? El perjudicado va a ser tú, que te vas a perder las bendiciones que estaban reservadas para ti. Porque no solamente está reservado un trabajo, está reservado también unas bendiciones. Yo me considero un privilegiado. Las cosas que Dios me da es que son impensables. Son impensables. El poder estar comiendo en un lugar donde la pobreza es extrema y donde estás comiendo con las manos, no sabes ni lo que estás comiendo. Y tú sientes en el corazón de decir, si yo estuviera ahora con los príncipes más poderosos del mundo en el mejor restaurante, no estaría tan gozoso como estoy aquí. No lo cambiaría. Tú puedes disfrutar de esas pequeñas cosas.
servir a Dios es, de verdad que es un privilegio, de verdad, es un privilegio. Y te digo, donde el Señor te ponga, porque una de las cosas que Dios me mostró cuando yo le dije, Señor, te he fallado durante este tiempo, me dijo, Manuel, por favor, sí, lleva desde el 2003 hasta que te has ido, eres un siervo útil, estás trabajando para mí, estás haciendo, porque siempre estuve implicado en la obra, ¿no? Y Dios no estaba descontento con que yo no fuera misionero. Cuando yo de nuevo fue una petición mía decir, Señor, este anhelo que yo tenía sigue ardiendo en mi corazón. Y él me dijo, pues órale, pues venga, vámonos para adelante. Pero si yo no hubiera dado ese paso, yo seguiría hoy día sirviendo al Señor en la iglesia y siendo feliz porque nunca me conformé con calentar una silla en la iglesia. Siempre entendí que la obra de Dios va mucho más allá, que no podemos mezclar, no podemos, es que nos sabemos muchos versículos de memoria, no se puede servir a dos señores y generalmente es lo que hacemos. Nos preocupamos de las cosas materiales, tenemos tiempo para muchas cosas, pero el tiempo para Dios es cada vez más limitado. Si hay 3 reuniones, si voy a 2, ya voy a muchas. El domingo sí, el domingo no falto, ¿no? Y criticamos a los... En fin, no es cuestión de verdad, yo animo a la gente que tengan esos momentos de intimidad con el Padre, que tengan, Dios está buscando gente que dispuesta a querer disfrutar la vida que Dios tiene preparado para sus hijos. Aquí, la vida eterna empieza aquí. Amén. Amén. Wow. No voy a recapitular porque la verdad es que hemos hablado de muchísimas cosas. Me ha gustado especialmente esta última parte. Creo que es algo que podemos seguir trabajando. El hecho y la necesidad, de hecho es el propósito de estos videos, de que encontremos nuestro lugar en lo que el Señor tiene preparado para nosotros, como lo dice la palabra y como nos acabas de recordar, porque es el propósito que hay para nuestras vidas, donde encontramos un montón de tesoros que están por descubrir, ¿no? Y aunque a lo mejor lo veamos o lo expresemos de diferentes formas, lo que Dios ha escrito en nuestro corazón, esos deseos, esos sueños, esas metas, esos anhelos que a veces están parados ahí, necesitan de alguien que les diga, despierta, anímate, esto que tienes de aquí puede ser de Dios, levántate, busca de Dios y encuentra esa conexión. Y soy de los que cree que a veces hay que hacer cosas y no necesariamente tienes que esperar a que llegue, a que se abra el cielo y escuches una voz, si no eres de los que estás habituado a escuchar la voz. A veces la obra social, a veces el ayudar a la gente a tu alrededor, a veces el tener el corazón tal como Jesús se imprime en tu vida. Es decir, las oportunidades se dan. Y es ahí cuando tú descubres nuevas cosas y Dios va afirmando en ti un llamado, una vocación, una forma de hacer las cosas en las que ves bendición, en las que ves propósito. Y me gustaría que la gente pudiese ver que aunque no todos reciben o perciben la voz de Dios de la misma manera y no todos entienden los tiempos de Dios de la misma manera o a lo mejor algunos simplemente no están atentos. Que una clave aquí es, para estar más atento, es pasar más tiempo en la lectura y en la oración. Pero también es clave para desarrollar una vida de fe el vivir en acción, en tener una actividad, el implicarse en cosas. Entonces tú mencionas que también participas en una obra social que tiene la iglesia, que es bastante activa y que sirve pues para darle pulmón, ¿no? Movimiento, la gente se acerca y hay oportunidades de hacer cosas. Entonces, quiero que la gente que ha escuchado, ¿no? Y ha podido ver desde los diferentes puntos de vista lo que es acercarse a descubrir qué es lo que Dios está llamando para su vida, para este momento, y a lo mejor para lo que puede descubrir en el futuro, requiere que, por un lado, sí, busquemos más de Dios, pero también que demos pasitos
y que hagamos comprobaciones, porque de la misma manera encontramos nuestros dones y les preguntamos, ¿cuál es mi don? Bueno, pero es que si no sirves, si no ayudas, si no haces cosas, si no estás en actividades, ¿no? Pues tampoco lo descubres, pero luego está la gente con Claro. todo el... Permíteme que con esto termino. La gente que me molesta un poco, no, perdona, no me molesta la palabra, me saltan las alarmas un poquito porque mucha gente dice activismo, 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 pero realmente es algo que es necesario y es algo que todos estamos haciendo. No, cuando yo te decía lo de activismo, no me refería a eso, porque una cosa es, el activismo no tiene que ver con ser activo. Mira, en todas las áreas de la iglesia, yo participo, aunque no es mi llamado, aunque no es mi visión o no es la visión que Dios ha puesto en mi corazón. Yo sí tengo claro es que me congrego en el lugar donde Dios me llevó, porque además también te podría explicar el proceso de mi llegada a la iglesia donde sirvo actualmente. Entonces, ahí hay una visión clara que yo sé que viene de parte de Dios, que no es la mía, pero que es una visión de Dios a la que yo me sumo y yo pongo todo mi empeño en ser útil en esa visión, que no es la personal mía, pero es una visión del lugar donde Dios me ha llevado, ¿vale? Ahora, sí es verdad que gracias a esa implicación, donde tú empiezas a poner tu parte, donde no te quieres conformar con simplemente decir, es que yo es que no sé, prueba, ponte a, no sé, hay muchas cosas que hacer. Cuando tú te implicas, cuando tú estás activo, si el Señor quiere usar a alguien, va a buscar a personas activas. Para una misión fuera, va a buscar a personas que estén dispuestas a trabajar, sin cuestionar, no. Porque yo hay cosas que cuando yo, por ejemplo, en la casa de acogida, hay situaciones que yo no estoy conforme en cómo se hacen, pero el que tiene la visión sí lo tiene muy claro. Y yo puedo darle un consejo, puedo hablar con él, pero obediencia absoluta al hombre. Y cuando yo muestro obediencia al hombre en la visión de Dios, me preparo para tener obediencia a Dios en su visión en mi vida, en lo que quiere usarme. Claro que es un campo de batalla. La iglesia es el medio, la iglesia no es el fin, la iglesia es el medio que Dios utiliza para prepararnos a ver hasta dónde estamos dispuestos. Y claro que Él escoge, dice, son muchos llamados y pocos los escogidos, porque Él escoge a los que están dispuestos. Él no escoge a los flojos, Él escoge a los que están dispuestos, a los que ya previamente ha probado en otras situaciones, ha probado porque bueno, si habláramos del proceso como es personal de cada uno, pues nos damos cuenta de cómo Dios ha tratado nuestra vida en tantas áreas y cómo ha ido llevándonos, en definitiva, a donde Él quiere llevarnos. Y cuando ha visto la fidelidad, pues ha dicho, órale. Amén. Y no es difícil. Qué alegría haber podido haber hecho esa aclaración. La verdad que la tenía ahí y me alegra que has podido responder de esta manera. Quiero que podamos rendirle estos últimos minutitos a lo que sientas del Señor de compartir. Puedes también, o sea, si quieres hablar algo del proyecto y incluso si algo podemos hacer, ayudar, que quede ahí grabado, lo vamos a publicar. Y si alguien puede, pues se pondrá en contacto a través del YouTube o si nos conoce directamente, pues si hay algo que quieras comentar, este es tu momento. Sí, mira, la obra cada vez va, digamos, Dios va afinando más Levanta un el poquito el cometido rostro para que te podamos ver la cara, por favor. Eso. Dios cada vez va afinando más el cometido de su visión, porque al fin y al cabo, el bendecido para bendecir es una visión suya. Yo simplemente obedezco lo que Él me dice, ¿no? Este año tenemos un proyecto importantísimo, igual que tenemos lo de la Biblia con propósito, este año lo tenemos con las despensas con propósito. Te digo que el fundamento del ministerio es la activación a la Gran Comisión. Y una parte importante de la iglesia son los jóvenes. Y a través de las despensas con propósito vamos a activar a los jóvenes de las iglesias. ¿Por qué? Porque yo hace años que yo llevo ya repartiendo, una de las cosas que hago es repartir despensas porque voy a sitios con mucha necesidad.
pero ¿sabes qué? Da una bolsa con un kilo de frijol y un kilo de arroz y a lo mejor puede paliar el hambre de un día, de dos, pero luego queda toda una vida por delante y no, ¿no? Entonces, eso me agobiaba de decir, ahí tiene que haber algo más. Y te digo que el Señor va afinando la cosa, ¿no? Y este año, pues una de las visiones que ha puesto es que activemos a los jóvenes de que esas despensas que podamos preparar sean ellos quienes las repartan. Pero no las repartan en la iglesia, porque una de las cosas que Dios me mostró hace un año, no sé si este año, no, hace 2 años, fue que, porque yo repartía las despensas en la iglesia y Dios me dijo, Manuel, estás enseñando mal porque la iglesia no puede permitir que haya gente pasando necesidad. La iglesia se tiene que cubrir unos a otros, lo que es dentro de lo que es la congregación. Los perdidos están fuera, no están en la iglesia, los perdidos están fuera. Y aunque hay necesidades también en los congregantes, ¿no? Pero que eso es una obligación o un deber que tenemos que tener como hermanos todos los que vamos a una congregación, ¿no? Primero los hermanos de la fe. Claro. Entonces, estas despensas con propósito, lo que queremos es que los jóvenes busquen en los lugares donde viven las viudas, la gente que viven sola, los ancianos, la gente que está de alguna manera marginada, y no solamente que vayan a llevarle la bolsa de comida, sino que vayan y le hagan los labores de la casa, les regalen un Nuevo Testamento. Muchos de ellos no sabrán leer y escribir, se comprometan a ir a leerles la palabra, a hablarles de Dios y de alguna forma meter a los jóvenes dentro de la Gran Comisión a través de las despensas, ¿no? Y de alguna forma pues activarlo también. Por hacerte un resumen también un poco de otra parte importante de la gente con la que yo trabajo, que es el pueblo indígena. Los indígenas llevan evangelizados desde hace mucho tiempo, muchos de ellos. Pero ¿sabes qué? Se acostumbraron o les enseñaron a que cuando llega el misionero se hacen culto y el misionero se va y hasta que no regresa de nuevo, pues ahí está. Entonces estamos activando a esos indígenas, decir, no, ya hace muchos años que escuchasteis la palabra de Dios y ahora es tiempo de que vosotros os impliquéis dentro de lo que es la Gran Comisión y ahí estamos, moviendo a la gente y necesidad mucho, mira, sobre todo de oración. Sobre todo oración. Tengo una página web del ministerio, estamos preparando unas más concretas, porque por fin he encontrado, yo soy un negado para las redes sociales, yo cuelgo ahí las cosas sin... Pero vamos a afinar un poco esa parte y es importante de la oración, ¿no? Por eso te digo que la visión es parte de toda la iglesia. Y no solamente de las misiones que hay en la iglesia donde tú te congregas, ¿no? Sino que, bueno, pues Dios pone en tu corazón de que conoces hoy día con las redes sociales, conoces a cualquiera que esté trabajando en un lugar, que esté haciendo algo que te atraiga, porque, bueno, no todo te atrae, hay algo que Dios te da un pellizco y pues, Dios te está hablando y de esa manera, pues mira, implícate aquí, ora por esta gente, ora por esta situación, entérate de cómo está la cosa, ¿no? Y la oración es fundamental, ¿no? Y luego, pues, el apoyo económico, pues, qué decirte. Jehová diré, la obra es suya, Dios provee, pero provee a través nuestra, ¿no? Provee a través nuestra. Si necesitamos dinero para comprar despensas, a mí no se me presenta un ángel y me dice, toma, mira, de parte de Dios toma este sobre. Pero sí mueve muchos ángeles en persona que sienten la necesidad de decirte, voy a enviar 10 euros para que puedas. Y puede parecerte, algunos me dicen, es que 10 euros son... estas Biblias que he comprado últimas que me han costado 1,20, 10 euros son 7 Biblias. 7 Biblias son 7 posibilidades de poder tocar a una persona y poder convertir. Fíjate si vale el dinero. Claro, cuando trabajamos con países donde el valor del dinero es diferente y se puede aprovechar esta diferencia de la conversión, pues es fantástico, ¿no? Te rinde, ¿no? Lo sé. Qué bueno. Pues ahí está, ahí queda eso. Vamos luego a dejarlo aquí grabado, quedará visto en la página web, que me la pasarás. Y bueno, pues que se ponga en contacto contigo, con nosotros y podamos ahí encauzar cualquier colaboración, cualquier iniciativa, cualquier voluntad y luego también conectar grupos de oración si alguien está interesado, que pues se pongan a través de YouTube contacto conmigo, que yo les haré el contacto directo con el hermano Manuel y así pues también podéis conocer más la misión y el trabajo que están haciendo y también tener de primera mano los motivos de oración. Muchísimas gracias, Manuel.
Estoy muy contento de haber podido pasar este tiempo contigo y tendremos otra entrevista más adelante, ¿verdad? Cuando tú llegas, antes del 10 de enero que me voy. O bueno, no, da igual, porque da igual que esté aquí, que esté en México. Tú me programas y sin problema. A lo Fantástico. mejor desde allí es interesante también que te hable desde allí, cuando esté metido en... Claro que sí, es una muy buena idea. Quedamos así entonces. Y bueno, pues nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte. cualquier momento, Álvaro, a tu disposición. Que Dios te bendiga, te guarde y adelante.